Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Meridiano 64. Hoy vamos a hablar sobre el dengue, el Zika y el chikungunya. Vamos a conversarlo con un especialista que ya está acá con nosotros, el doctor Oscar Atienza. Le vamos a preguntar si se puede crear o se está trabajando en alguna vacuna y qué pasa con la segunda vez que te contagias la enfermedad, que puede ser bastante más peligroso que la primera. Ahora sí recibimos al doctor Oscar Atienza. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Gabriel? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir, doctor. Siempre tan dispuesto y explicándole a la gente sobre todo las cosas que hay que saber durante la pandemia. Lo hemos molestado cantidad de oportunidades en todos los medios por el tema del COVID. Y ahora queremos consultarlo, la etapa final ya del dengue, del Zika y del chikungunya por cuestiones climáticas. Cuéntenos un poco qué es cada enfermedad y cómo la diferenciamos. Mira, son enfermedades bastante graves, complejas, ¿no? Y tal como lo dijiste, agarramos la última etapa, la última cola del verano con mosquitos. El crecimiento de los mosquitos en los últimos tiempos se dio por las lluvias que tuvimos. Que antes no había llovido nada, entonces... De algún modo eso nos sirvió, nos salvó un poco, porque si hubiéramos tenido lluvia desde el mes de octubre, que es la temporada en la que empiezan a aparecer los mosquitos, hasta la actualidad, es posible que hubiéramos superado 1 o 2 millones de casos. Vos pensás que al día de hoy tenemos 30.000 casos detectados. ¿En la provincia o en el país? A nivel país. A nivel de provincia hay unos 1.000 casos. En realidad deben ser por lo menos entre 5 y 7 veces esa cantidad. ¿Por qué? Al igual que pasaba con el COVID, están estos casos subclínicos que incluso en la sintomatología del primer contagio del dengue se confunde un poco con el COVID. Y en el COVID también hemos tenido un aumento de casi 5 veces la cantidad en los últimos 30 días. Bien. Es decir, que convergen las dos pandemias, porque la del dengue también es una pandemia, está en más de un país. Convergen las dos con sintomatología muy parecida, entonces se terminan confundiendo los casos. Por eso que digo, están muy subdiagnosticadas. Bien. El problema del dengue... ¿Cómo se sabe a ciencia cierta quién tiene dengue y quién no? Mira, los síntomas son muy parecidos. Dolor de cuerpo, decaimiento, dolor de cabeza, malestar, fiebre. Si yo te describo ese, coincide con la gripe, con el cuadro gripal por COVID y es también la primera infección del dengue. En el dengue, el chikungunya no. El chikungunya también se presenta igual. Bien. Casi todos los virus se presentan igual. Hay algunas características. Por ejemplo, en el dengue, el dolor de cabeza es bien retroocular, es decir, en los ojos. Bien. Y en algunos casos se puede dar un dolor articular que se la llama la enfermedad quebranta huesos por la intensidad que tiene. Si te aparecen esos síntomas, vos podés decir es dengue. La fiebre rompehueso en guaraní. Exactamente. Si te aparecen ese tipo de sintomatología, vos te podés orientar, decir, bueno, voy más para el lado del dengue, el chikungunya. El Zika no, el Zika tiene una sintomatología muy parecida, pero afecta principalmente a las embarazadas y sobre todo al neonato que está por salir, ¿no? Allí produce algún tipo de deformación y es una enfermedad, incluso produce abortos espontáneos, el caso del Zika. Volviendo al dengue, en el dengue hay 4 variantes, así comparando un poco con lo que era el COVID, 4 variantes. En la Argentina están circulando 2, hay una tercera que se la ha detectado, pero todavía no está circulando masivamente. Cuando vos te contagiás la primera vez, tenés este cuadro gripal. Cuando te contagias la segunda vez y es con la otra variante, aparece un cuadro que se llama dengue hemorrágico, que se caracteriza por la aparición de pintitas rojas en la piel, en distintos lugares. Hay una vasodilatación en los capilares muy finitos, sale mucha sangre. Sangre del cuerpo. Exactamente. Pueden haber hemorragias a nivel de las encías, hemorragia nasal, etc. Es un cuadro hemorrágico grave. Baja la presión y eso requiere internación en terapia intensiva. Y es de eso que mueren las personas. ¿Hay casos de estos en Córdoba y en el país? Sí, ya hay 20 fallecidos en los últimos 30 días. Es decir, en este periodo de 30 días tenemos 20 fallecidos en la Argentina. Bien. El problema es que toda esta gente que se está contagiando por primera vez, porque ahora en 15 días se termina el dengue, desaparece el mosquito que es el que lo transmite, se termina el dengue. ¿Hasta cuándo? Hasta el mes de octubre, noviembre, que vuelve a aparecer, viene la lluvia, vuelve a aparecer el mosquito, y esas personas que se contagiaron por primera vez hay que cuidarlas. Es decir que en realidad ya tendríamos que empezar a trabajar sobre campañas de prevención del dengue
para fin de año. ¿Durante cuánto tiempo hay que cuidarse para que no tengamos el dengue hemorrágico, que es el peligroso, luego de haber tenido dengue por primera vez? De por vida. De por vida. De por vida te tenés que bañar en repelentes y cuidarte mucho. Está bien que no todos van a hacer ese cuadro hemorrágico, pero algunos lo hacen, ¿no? Y no distingue edades. Fíjate que ha muerto gente, chicas de 17, 18 años, una mujer de 52 años en Córdoba. Como que todos estamos un poquito en riesgo en ese sentido. ¿Y ¿no? cómo lo prevenimos? Mira, ¿Hay alguna vacuna, algo que...? hay una vacuna, está en proceso de aprobación por la ANMAT. Yo creo que antes de fin de año va a estar aprobada. En nuestro país. En nuestro país. Ya está aprobada en Brasil, lo que da alguna esperanza de que esto se apruebe rápido. Es una vacuna japonesa que funciona muy bien y que disminuye la gravedad de la enfermedad. ¿Cómo se previene el dengue? El dengue no se contagia de persona a persona. Es decir, si nosotros estamos acá sentados y estamos hablando, no nos vamos a contagiar de dengue. Necesitamos un mosquito que pique a la persona que esté enferma y que venga y me pique a mí. Cuando me vuelve a picar a mí, ahí inyecta una serie de anestésico y sustancia para que yo no sienta el pinchazo y ahí mete el virus del dengue. Doctor, supóngase que la mosquito hembra, que es la que pica a un enfermo de dengue. Pone los huevitos, nacen las larvas y los nuevos mosquitos. ¿Estos mosquitos que van a picar también tienen dengue? No, esos mosquitos para que tengan dengue tienen que sí o sí picar a una persona que esté cursando la enfermedad. Es decir, que el mosquito no lo puede tener de nacimiento. No lo tiene de hecho no lo tiene de nacimiento. El mosquito adquiere estas enfermedades cuando pica a una persona enferma, tanto dengue, el Zika o el chikungunya. Tiene que sí o sí picar a una persona que esté enferma. Y en el periodo agudo de la enfermedad, es decir, la enfermedad dura más o menos entre 7 y 12 días. Tiene que ser en ese periodo. La persona tiene que estar en su casa totalmente, digamos, aislada. Tendría que estar aislada con repelente para evitar que se contagie el núcleo familiar, porque el núcleo familiar, como son los mismos mosquitos intradomicilio los que pican, termina todo el núcleo familiar contagiado. Leo, no sé cómo serán los mosquitos en su casa, doctor, pero los que tengo yo no le hacen caso a la pastillita, no le hacen caso a la espiral. De hecho, yo creo que la fuman y se van y siguen picando. ¿Pueden haber generado algún tipo de resistencia? No, ¿sabes lo que pasa? Que son tantos y necesitas tanta cantidad a veces de insecticida para poder matarlos que cuesta, ¿no? Uno les echa el insecticida y ves que siguen volando. Sí. Hay que echarle mucha cantidad y casi... pegarle con el aerosol. Lo que en realidad tenés que hacer es ir por el otro lado, evitar que nazcan. ¿Cómo haces para evitar que nazcan? Tenés que recorrer, porque es un mosquito domiciliario. Nunca recorre más de 80 metros, 100 metros del lugar donde nació. Es decir, que si tenés mosquito dentro de tu casa, hay algún criadero cerca. ¿Cuáles son los criaderos? Piletas, piscinas. El cloro no mata las larvas. Es decir, mucha gente dice, tiene cloro la piscina. No, no las mata. Y es suficiente con que esté 1 o 2 días sin que le pasemos un filtro, o sin que la controlemos para que las larvas empiecen a proliferar. Hasta las tapitas de gaseosas tiradas en los baldíos, en el fondo de nuestras casas, sirven como reservorio de agua. Se cría en el agua limpia, de modo que, por ejemplo, en muchas casas tiene uno un frasquito con algún potus, alguna florcita, algún florero con agua. Ese es el agua especial para el mosquito. Ahí es en donde se reproduce. ¿Sirven de algo las fumigaciones que se hacen por parte de los gobiernos? La realidad es que no. Vos pasás con esas fumigaciones y tiene un efecto más a nivel de conciencia de la gente. Está pasando, nos recuerda que hay una pandemia. Puede matar a uno que otro mosquito en vuelo, pero en realidad no tiene una efectividad más que desde el punto de vista de la conciencia de la gente. Es decir, pasa el camioncito con la fumigadora y uno abre las puertas, sale, mira a ver si hay algún recipiente, es como un llamador. Efectos sobre la pandemia, un efecto real, la verdad es que no. ¿Sobre los mosquitos? No, nada, hay que salir a fumigar, hay que salir a recorrer los baldíos, los lugares en donde hay botellas de agua tiradas, cubiertas tiradas. Yo te puedo asegurar... Hay una cantidad de cubiertas, doctor, en los techos, en los lugares... Te puedo asegurar que la gente se puede asombrar si sale a sus patios y sube a sus techos y controla la cantidad de recipientes que tiene con agua. Se van a asombrar. Y ese es el lugar en donde se cría el mosquito. Así que ahí hay que pegarle. ¿Cuánto tiempo es de entre que el mosquito pone los huevos hasta que tenemos la nueva camada? Entre 7 y 10 días. Así que es muy rápido. Desde que el mosquito pone el huevo hasta que tenés las larvas ya saliendo,
entre 7 y 10 días está completo el proceso. No quiero dejar de preguntarle por las mascotas. Muchas veces la gente tiene los perros afuera, los animales, si también pueden tener la enfermedad o contagiarnos alguna otra cosa. Sí, de hecho hay la mayor parte de las enfermedades virales de este tipo de enfermedades también afecta a las mascotas. Es un poco más difícil y hay que ver qué tipo de mascotas, ¿no? Porque el mosquito prefiere mucho más un vuelo bajo, picar a nivel de tobillo, que en donde tenemos piel mucho más finita. Eso no ocurre muchas veces con las mascotas, sobre todo las que tienen un pelaje importante. De modo que va a preferir mucho más buscarnos a nosotros, porque además siente el dióxido de carbono que nosotros exhalamos, el olor de la piel es lo que lo atrae. Es decir, se ve mucho más atraído hacia las personas en este mosquito que es domiciliario, ¿no? Mucho más domiciliario, pero también las puede afectar. Doctor, ¿por qué puede contagiarse una persona del dengue, el zika y el chikungunya vía el mosquito y no, por ejemplo, una enfermedad como el SIDA? Hay algunos virus que necesitan del mecanismo del mosquito para poder reproducirse, ¿sí? El SIDA no, por ejemplo. Tendría que ser algo muy raro, por ejemplo, que un mosquito pique a alguien que tenga SIDA y cuando viene el mosquito te pica a vos, vos lo mates y justo donde lo mataste tengas una lesión, entonces el virus del SIDA podría ingresar. Pero es muy rebuscado, es extremadamente difícil. Pero estos virus sí necesitan de mecanismos internos que tienen los mosquitos para poder reproducirse y a partir de allí, digamos, con la inoculación, cuando el mosquito te pica, inyecta una serie de anestésicos y dentro de esos líquidos que nos inyecta, ahí va el virus que ya empieza el proceso de replicación. Doctor Oscar Atienza, le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y por haber atendido a todas estas dudas que teníamos. Gracias como siempre por la invitación, un gusto. Hacemos una breve pausa, tras ella vamos a charlar de política con Ignacio Liendo. Ya volvemos.